frente, ex ministro de Economía, queridísimo en una época en este país durante muchos años y maldecido en un periodo de algunos meses en el final, Domingo Cavallo, escribió, fuera de esos avatares de la vida política o económica, un libro no hace muchos años donde anunciaba el proceso de el estancamiento más la inflación, que los americanos, con esa capacidad reduccionista que tienen con el idioma, armaron con la palabra stagflation. Y vos lo anunciaste para la Argentina, quizá con demasiada anticipación, pero ahora me parece que la Argentina está viviendo eso. La pregunta es, si ya sabemos o nos avisaste lo que iba a ocurrir, ¿me podés decir qué viene después de este estancamiento y de este proceso inflacionario que hoy vive el país? Y probablemente más inflación, porque es un proceso que se va a prolongar en el tiempo, porque la única forma de revertirlo es por parte de un gobierno que inspire mucha confianza, que pueda hacer anuncios que la gente le crea, que esté dispuesto a introducir cambios en las reglas de juego en la misma dirección que las introdujimos a principios de los 90, y obviamente el gobierno de Cristina Kirchner no puede, aunque quisiera, no quiere por supuesto, pero además no podría dar ese viraje y producir ese cambio, por lo tanto no va a poder frenar este fenómeno y se va a ir acentuando. Es un gobierno que ha perdido toda credibilidad con las mentiras que ha ido diciendo en cosas tan evidentes como la inflación, pero en muchos otros temas, con la falsedad del relato económico y político que han armado, han perdido totalmente el margen necesario de credibilidad para poder hacer una buena conducción económica. Entonces cada vez vamos a tener más inflación y la economía va a seguir estancada. Ojalá no entre en una recesión más aguda, porque también la inflación agrava todos los aspectos económicos, ¿no? Ahora, se comenta que el gobierno está por lanzar, no sé si un paquete de medidas o algunas medidas, algunos han hablado hasta de blanqueos, de cambio de moneda, que es como una especie de soporífero que te pueden dar por 4 meses o 6, suficiente para llegar a las elecciones. ¿Vos crees que esto en alguna medida tiene algún sentido, bueno, si no modifica, digamos, la orientación que tiene el gobierno? La estanflación en Argentina duró desde el Rodrigazo, desde el 75 hasta 1991, hasta el primer trimestre del 91. Si uno mira los datos de tasa de inflación, nivel de actividad económica, tenemos 15 años de estanflación. Dentro de esos 15 años existieron planes de estabilización, supuestos programas de reformas, pero ninguno dio resultado, porque normalmente para frenar la inflación y para lograr que se reactive la economía, se necesitan adoptar decisiones, algunas de las cuales al principio son duras y producen efectos más recesivos aún. Entonces, claro, apenas empiezan a producirse esos efectos, abandona la política. Para horror de los televidentes, una de esas decisiones. Y, por ejemplo, tendrían que ajustar las tarifas de servicios públicos, porque si no van a tener un déficit cada vez mayor y van a tener que emitir cada vez más dinero y cada vez van a empujar más la inflación para arriba y cada vez va a aumentar la brecha entre el precio de los servicios públicos y la inflación, ¿no? Entonces, y cada vez va a generar o va a demandar más subsidios. Esa medida, o sea, actualizar las tarifas de los servicios públicos, es una medida muy impopular y además en lo inmediato provoca efectos recesivos porque le saca dinero del bolsillo a la gente. Pero lamentablemente, cuando se han acumulado desequilibrios como estos, que se iniciaron no en el 2007 como algunos nos quieren hacer creer, sino en el 2002, cuando se congelaron todos los precios de las tarifas públicas para tratar de que la inflación y el efecto de la devaluación no se evaporara rápidamente. Bueno, se han
se han generado esos desequilibrios que ahora cuesta muchísimo corregirlos. Ese es un solo caso, pero como ese hay muchísimos casos. Hoy presentó Edenor el balance el año pasado, y creo que la pérdida era de 1.300 millones, y Edesur está, no sé si en la misma cantidad, pero va a resultar que las dos empresas eléctricas más importantes van a perder 2.000 millones en un solo año. Y la otra cara de la moneda de esa pérdida es que no hay inversión en petróleo, no hay inversión en gas, no hay inversión en transporte de combustibles, no hay inversión en electricidad, en transmisión y distribución de electricidad. Las inversiones que se hacen en el rubro eléctrico, que son decididas por el gobierno, son muy ineficientes y muy costosas. Distinto es cuando invertían las propias empresas privadas que cuidaban la eficiencia y los costos de la inversión. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy tenemos un déficit en materia de energía enorme, que es la manifestación real del déficit fiscal que se manifiesta en forma de subsidios. A pesar de que el gobierno aporta muchos fondos a través de los subsidios, pero no para financiar un proceso eficiente de inversiones, sino para cubrir las pérdidas de las empresas. Ahora, en ese plano también hay como una suerte de incongruencia con el tema YPF, donde primero la nacionalizaron, haciendo que un grupo cercano, conocido del gobierno, se hiciera cargo de YPF, que era la familia Eskenazi. Luego, hace unos cuantos meses, tomaron otra decisión mucho más dura, digamos, sacaron a los Eskenazi, sacaron a los de Repsol, y ahora dicen que están negociando porque la situación de YPF, y eso no sé si aparecerá en el nuevo balance, demuestra situaciones verdaderamente críticas o difíciles. Bueno, las dos cosas que hicieron, primero incorporarlo a los Eskenazi y luego expropiarla a Repsol, las dos van en contra del aumento de la inversión en el sector energético. Cuando hicieron que Repsol le vendiera un 25% a los Eskenazi, lo hicieron con un esquema de pago por parte de los Eskenazi que se basaba en la distribución de dividendos acumulados y los dividendos que se fueran generando para que los Eskenazi con esos dividendos pudieran pagar el precio de las acciones. Pero resulta que ninguna empresa petrolera distribuye sus dividendos o todos sus dividendos porque los necesita como fuente de fondo para financiar las inversiones, si no declina la producción. Pero claro, tanto para los españoles como para la familia Eskenazi, en realidad, si el gobierno de Argentina se avenía a que YPF no invirtiera, retirara todas las utilidades, si bien era una especie de vaciamiento de empresas, para ellos era buen negocio. Cuando decidieron cortar ese supuesto mal negocio que el mismo gobierno había inducido, resulta que se quedaron con la propiedad de YPF, pero en un momento en que el gobierno no tiene ningún margen de crédito, y por lo tanto YPF está teniendo dificultades y va a tener probablemente crecientes dificultades para conseguir financiamiento para sus inversiones. Y socios para YPF es muy difícil también conseguir, porque tiene el conflicto con Repsol. Y además, en general, la gente piensa no 2 veces, 5 veces antes de tomar una decisión que significa poner plata en Argentina en base a un acuerdo con un gobierno que ha incumplido con todas las obligaciones y que ha en la práctica repudiado los contratos, algunos de los cuales habían sido firmados por ellos mismos, ¿no? Entonces, el problema de la falta de confianza en el gobierno de Cristina y también en el de Néstor, porque ahora quieren hacer grandes diferenciaciones, pero yo que los he conocido bien a los dos, puedo decirles que Cristina es una continuidad del gobierno de Néstor, por lo menos en materia económica. Quizás tendrán estilos diferentes, y en cierta medida el gobierno de Néstor fue también una continuidad de un aspecto, por lo menos, del gobierno de Duhalde. Es decir, aquí el problema, en mi opinión, el problema que va a tener que revertir un próximo gobierno serio, comenzó en el año 2002, cuando se destruyó toda la base contractual de la economía. Se desconocieron todos los contratos, no solo con los acreedores financieros y con los depositantes en el sistema financiero argentino, sino con los que habían invertido en
desarrollar una infraestructura que era imprescindible para el crecimiento de la Argentina. Y, recuperar esa confianza va a costar mucho. Claro, la devaluación, es que la devaluación fue la base, la devaluación combinada con especificación fue la base de la violación de todos los contratos. Por ejemplo, los contratos de concesión o de privatizaciones. Al devaluarse, especificarse las tarifas y congelarse las tarifas, ahí comenzó el gran desajuste entre costos y precios, o costos y tarifas, y ahí comenzó la necesidad de financiar la diferencia con subsidios, y bueno, que ahora ha adquirido magnitudes impresionantes. Bueno, cuando uno te escucha ahora, se da cuenta que si Cristina conoce tus opiniones, no debe estar contenta con esas opiniones, pero esa es la razón por la que te ataca. Bueno, es un misterio para mí por qué me ataca de esa forma. Porque ¿no? hay gente tuya trabajando con Cristina también. Sí, pero yo creo que ella necesita seguir demonizando a los 90. Un poco para tratar de rescatar lo supuestamente positivo de esta década que ellos dicen que ha sido ganada. Pero en realidad, cuando interiormente ella sabe que no está diciendo la verdad, porque justamente en los 90 conseguimos cosas que ella ahora está, digamos, usufructuando, y además que ha perdido y que no sabe cómo va a recuperar, como por ejemplo la estabilidad. Entonces se debate permanentemente en denostar a los 90, y como yo soy de alguna manera el símbolo de las políticas económicas de los 90, me ataca. Pero incluso los ataques demuestran su afán por esconder cosas y por distorsionar la realidad. Por ejemplo, la obsesión que tiene con el año 82 y mi presencia en el Banco Central. Sí. Me acusa de haber estatizado la deuda pública, cuando miles de veces, yo recuerdo haber hablado de este tema tanto con Néstor como con ella, saben que yo no estaticé la deuda pública. Lo que yo hice fue algo que a ellos los perjudicó personalmente, porque como yo impuse un control en la tasa de interés de aquella circular que se llamaba 1050, por la cual se habían endeudado mucha gente para comprar viviendas o para construir su vivienda, resulta que en aquel momento, desde que yo estuve en el Banco Central, se paralizaron las ejecuciones hipotecarias, y ellos vivían de ejecutar las hipotecas de los bancos a los cuales representaban, a punto tal de que adquirieron en aquel entonces muchas de las propiedades que llevaban a remate. Digamos que eran inmuebles chicos, ¿no? Sí, pero yo creo que ella tiene una obsesión con eso. Es como una especie de cargo de conciencia que lo trata de, digamos, anular en su mente, diciendo que yo fui un demonio. Ahora, también en el Banco Central, en el año 82. Yo me pregunto si no hay algo misógino en vos, porque ella te ataca, pero también te ataca la Carrió, por ejemplo. Y el otro día dijo que Kicillof era una especie de pequeño caballo, con lo cual no sé si estaba diciendo algo a favor tuyo, o me parece que no era precisamente, lo trataba de disminuir a Kicillof, mostrando una figura todavía más oscura. ¿Cuál es la razón por la cual tenés conflicto con las dos mujeres? No sé, la verdad es que me resulta difícil entenderla a Cristina Kirchner en esta obsesión que tiene por atacarme, pero me resulta, yo diría, imposible entenderla a Carrió, porque yo creo que ella quizás comparte con Cristina la tendencia a la fabulación, a imaginarse cosas y tratar de que el mundo sea como ella se lo imagina, y en esa volteada he caído yo también. Pero yo creo que Carrió y Cristina son muy parecidas, son personas muy parecidas, por eso yo creo que nunca la van a elegir a Carrió para reemplazar a Cristina. Ya digamos como que se tuvo suficiente con Cristina, ¿querés decir? Claro, por supuesto. Muchos se preguntan cómo puede ser que Scioli, siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, permanentemente diciendo que es leal y que además apoya todas las medidas de Cristina, se ha visto por la gente como una posible alternativa superadora para Cristina.
si él dice que las políticas que va a aplicar son las mismas de Cristina, yo creo que la razón está en que la gente lo ve a Scioli como una persona completamente diferente a Cristina. Y hoy día la gente está tan cansada de una personalidad como la de Cristina que, pensando en una alternativa, busca quien tenga una personalidad completamente opuesta a ella. Por supuesto no la va a buscar a Carrió, sí va a pensar en una persona como Scioli, por ejemplo, porque si es que no lo destruyen antes, ¿no? Y para hacer un poco más breve la pregunta, la respuesta y la despedida, este del control de precios en los supermercados de Moreno, este invento de la tarjeta, ¿qué te parece? Bueno, la tarjeta única. Bueno, realmente Moreno siempre vuelve a reexplotar las cosas que están absolutamente perimidas en el mundo, ¿no? Esto de los controles de precios, los congelamientos, yo creo que ni en Cuba siguen pensando que son instrumentos adecuados, ¿no? Es realmente algo de otra época. Pero ahora, por ejemplo, esto de la tarjeta es insólito, porque si, por ejemplo, él consiguiera que el Banco de la Nación, o el Banco de la Provincia de Buenos Aires, o el Banco de la Ciudad... No, es el Banco de la Nación solo. Bueno, el Banco de la Nación va a alargar tarjetas de crédito y le va a cobrar a los comerciantes nada más que el 1%, lo cual me parecería muy bien. Bueno, que lo haga y que entonces, por competencia, el Banco de la Nación desplace a los otros bancos. Pero si va a prohibir que las tarjetas de los otros bancos sean utilizadas por los usuarios, imagínense el problemón gravísimo que se va a hacer. ¿Qué vas? De repente los 17 millones de usuarios de tarjetas van a conseguir una del Banco Nación para poder ir a comprar con esa tarjeta y se va a desaprovechar toda la infraestructura y todo lo que han desarrollado los otros bancos para agilizar el sistema de pagos. Es ridículo. Si por una medida de tipo monopólica como esta no se puede conseguir mayor eficiencia y disminución de costos, todo lo contrario, va a crear un pandemonio, va a entorpecer el funcionamiento de los mercados, en particular le va a hacer la vida muy difícil a la gente. Lo que debería hacer es conseguir que el Banco de la Nación, en vez de cobrar 3% a los comerciantes, le cobre el 1%. No, si el Nación, eso es lo que prometen. Bueno, pero que lo hagan sin prohibir el uso del resto de las tarjetas. Quizás por competencia va a obligar a los otros bancos también a ajustar las tarifas, ¿no? Pero... Pregunta final, Domingo. El gobierno de Brasil acaba de suprimir el IVA a los alimentos. Y el gobierno de México acaba de incorporar el IVA a los alimentos. Brasil dice que lo hace para impedir que siga subiendo la inflación, que este año no llega a 6%. Y México dice que es para que crezca el país. ¿Vos en qué línea estás orientado entre estas dos medidas tan dispares una de la otra? Yo creo que el impuesto al valor agregado es un impuesto que debería ser uniforme y abarcar a todos los bienes y servicios, porque así tiene efectos neutrales y además es fácil de recaudar, se puede evitar la evasión. Y si uno tiene capacidad de bajar la tasa, hay que bajarla en general, para todos. No en particular. Por supuesto que si uno quiere mantener más bajo el nivel de precio de algunos productos, como por ejemplo los alimentos o los medicamentos, puede darles una especie de subsidio, y ese subsidio puede tomar la forma de devolución del impuesto. Por ejemplo, nosotros aquí, en el año 2001, pero todavía continúa, devolvemos a los que pagan con tarjeta de débito una parte del IVA. Ese es un buen mecanismo, no para atenuar la inflación, porque en todo caso baja de una sola vez el nivel de precios, no en forma permanente. Pero yo creo que tanto el manejo de México como el de Brasil se hace con, yo diría, profesionalidad. Es decir, en México recaudan muy poco por el impuesto al valor agregado porque tienen exagerada cantidad de exenciones, y entonces ahora lo están generalizando, y eso es bueno para que el impuesto sea eficaz. En el caso de Brasil,
están tratando de tomar una medida que apunta a brindar soluciones de naturaleza social, abaratando algunos productos. No creo que sean muchos y espero que lo hagan de una manera eficaz, es decir, que no aliente la evasión, sino que tenga el efecto de bajar el nivel de precios de esos productos, ¿no? Bueno. Lo que estoy seguro es que ni en Brasil ni en México se les va a ocurrir ideas como las que pregona Moreno, ¿no? Bueno, te ganaste el angelito, sobre todo por la última pregunta. Muy bien, te agradezco muchas gracias. La presencia y veo que nos has traído para... Dos libros, viejos pero de actualidad, sobre todo este, que es del año 97, pero tiene algunos temas que van a ser, que están en el tapete actualmente. Bueno, muchísimas gracias y esto es para ustedes, para los que escriban, para los que lo pidan. Serán viejos pero vigentes. Gracias y a ustedes en un minuto los espero con Jorge Jacobe para saber. Empecemos por ahí, después hagamos la demagogia de los nombres. En un minuto estamos. Gracias.